Queridos hermanos y hermanas, el texto del Evangelio de la fiesta de hoy, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, está tomado del Evangelio de Juan e inicia mencionando el verbo bajar, abajarse. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Nuestro Dios es el Dios que se abaja hacia nosotros. Porque como dice Santa Teresita de Lisieux, es propio del amor abajarse. Y es abajándose que Dios muestra su infinita grandeza. Dios pudo haber aniquilado el mal desde lo alto, pudo haber acabado con el pecado del mundo desde el cielo, pero en su infinito amor prefirió abajarse, dándonos a su propio Hijo. Porque como dice el Evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Jesús es el gran don, es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. Cualquier ser humano que se acerque a Jesús y lo acoja en su vida, descubrirá con emoción y gozo la cercanía del Dios bueno y misericordioso. Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, dijo Pedro en un discurso de los Hechos de los Apóstoles. Pasó haciendo el bien. Anunció y ofreció el perdón y la comunión a todos con el Dios que es amor, ofreciendo su perdón, abriéndole esperanza a una vida que no termina, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Jesús baja para salvar. Nada se perderá, ningún gesto de amor, ninguna generosa fatiga, ninguna dolorosa paciencia. Dios le concederá la eternidad a todo lo que de más bello y bueno llevamos en el corazón. Jesús bajó a nosotros hasta llegar a las personas más marginadas de la sociedad, los pecadores, los pobres, los enfermos, los olvidados, los alejados, los últimos, de tal modo que nadie se sintiera excluido del amor de Dios. El amor de Jesús en este mundo fue una profecía contra la exclusión y contra la injusticia de la sociedad. Lo que hizo que en su sociedad muchos se sintieran incómodos y molestos con su palabra y sus acciones, sobre todo los líderes religiosos y la gente poderosa de su tiempo, quienes continuamente lo acecharon, lo persiguieron y lo rechazaron. Finalmente, tras ser traicionado, sufrió un juicio injusto y fue condenado a morir en la cruz. Quien había bajado del cielo en un gesto de infinito amor, bajó también por amor hasta el infierno humano más terrible. Se humilló hasta la muerte y por obediencia aceptó la muerte y una muerte de cruz, como ha dicho Pablo hoy en la segunda lectura. La cruz es el punto final del abajamiento de Jesús. La cruz es el castigo más horrendo, más terrible y doloroso de la época, destinada a los más peligrosos delincuentes.
Pero la muerte de Jesús en la cruz fue la consecuencia inevitable de su ardiente pasión por Dios su Padre y por su infinita compasión por los hombres, sus hermanos. Aquel madero inicuo de tortura y de muerte, acogido con infinito amor a la humanidad, fue convertido por el Hijo de Dios de instrumento de muerte en instrumento de vida, como dijo hoy el Papa León en el Ángelus, mostrando así que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro pecado. En la cruz, Jesús grita silenciosamente el amor de Dios. Prefiere pasar por condenado antes de condenar. En la cruz Jesús nos revela que Dios no está dispuesto a destruir a los injustos y malvados, ni quiere vengarse de los pecadores. En el crucificado contemplamos a un Dios dispuesto a encarnarse en nuestros sufrimientos, que llora nuestras lágrimas para consolarnos en nuestras penas y desgracias. La fe cristiana está fundada, pues, en un doble acto de amor, el de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, y en el amor del Hijo eterno, revelado en la tragedia dolorosa acaecida fuera de los muros de Jerusalén en el Calvario. En aquel cuerpo destrozado, desfigurado por la tortura, paradójicamente está la belleza que salva al mundo. La belleza, sí, porque es bella la persona que ama, y solo esa persona es bella. Y es bellísimo quien ama hasta el extremo. Por eso en la cruz de Jesús se revela la belleza auténtica, la única digna de ser acogida y amada porque es eterna. La cruz no es un símbolo que recordar, sino una realidad que vivir. No es un obstáculo para superar, sino un puente sobre el cual caminar. No es un objeto para contemplar, sino un abrazo para recibir. No es una derrota que lamentar, sino una victoria que celebrar. La cruz del Señor no es solo la del Viernes Santo, atraviesa los siglos. Es la cruz de la maldad y la injusticia humana que se prolonga en la historia. El Señor crucificado sigue sufriendo en los calvarios del mundo, ahí donde mueren los inocentes a causa de la violencia de la guerra, ahí donde se irrespeta la libertad y la vida de las personas y sus derechos, en los pueblos oprimidos por poderosos desquiciados y en las sociedades empobrecidas a causa de la injusticia. Allí Jesús sigue sufriendo y clamando en las personas y los pueblos crucificados. Por eso, acercarnos a los últimos del mundo, escuchar el grito de las víctimas y ser solidarios con sus exigencias de justicia es acercarnos y acoger a Jesús, llorando con quien llora y siendo compasivos con quienes sufren. Entramos, como decía Santa Teresa de Jesús, a formar parte del bando del crucificado. Desgraciadamente hoy hay algunos que se empeñan tercamente en formar parte del bando de los crucificadores. La cruz gloriosa del Señor, inicio de la resurrección, que es el triunfo del amor sobre el pecado y la muerte, renueva nuestra esperanza. En la cruz, Dios se ha inclinado sobre nosotros, se ha bajado hasta llegar
al rincón más oscuro de nuestra vida para tendernos la mano y alzarnos hacia Él, para llevarnos hasta Él. La cruz nos habla de la fe en el poder de este amor, a creer que en cada situación de nuestra vida y de la historia y del mundo, Dios es capaz de vencer la muerte, el pecado, la injusticia, el mal y darle a las personas y a los pueblos una vida resucitada. En la muerte, en la cruz del Hijo de Dios, está el germen de una nueva esperanza de vida, como el grano que muere dentro de la tierra. Por eso, vivamos con la alegría profunda de saber que hemos sido y seguimos siendo amados y perdonados por Dios. Que la fuerza salvadora de Jesús nos sostenga en medio de las oscuridades y dolores de la vida. No perdamos la esperanza ni nos desanimemos jamás. Volvámonos abrazo para quienes buscan consuelo en la soledad, mano tendida hacia quienes pasan necesidad. Seamos voz de los que no tienen voz y luchemos sin desanimarnos por lograr una convivencia humana basada en el amor, la verdad y la justicia. Que el poder redentor de la cruz nos impulse, nos ayude a ser constructores de esperanza, sembradores de justicia y portadores de paz. Amén.